Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas al ciclo de conferencias Derecho, Poder y Justicia, el debate contemporáneo, en el marco del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio. Asimismo, saludamos a quienes nos honran esta mañana con su distinguida presencia en el presidium. La doctora Abril Uscanga Barradas, el doctor Carlos Reyes Díaz, la doctora María de Jesús Medina Arellano, la doctora Julieta Morales Sánchez, y la maestra Irma Griselda Muchategui Requena. Saludamos con agrado la presencia de autoridades universitarias, invitados, invitadas, profesoras, profesores, así como el alumnado de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibimos las palabras iniciales por parte de la doctora Abril Uscanga Barradas. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Estoy el día de hoy muy complacida, no solamente por la realización de esta mesa, en donde me siento acompañadísima de mis queridos, queridas, colegas, amigos, amigas. Quiero en principio agradecerles a ustedes que estén aquí, evidentemente, ¿no? Un gran placer el poder acompañarme adicionalmente de distinguidas y distinguidos profesores y profesoras. De verdad, muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar aquí. Yo sé que a veces, ¿no?, como siempre dicen, ¿no?, en las presentaciones de libros, ¿no?, en el hospital, pero también en la organización de estos eventos, siempre de verdad que se agradece muchísimo su compañía. Gracias, podría decirlo con los nombres de cada uno de ustedes, pero en realidad, pues en general, gracias a todas y todos. Gracias por venir a acompañarnos el día de hoy, no solamente a mí, sino también a esta mesa de muy distinguidas y distinguidos profesores. Quiero agradecer a quienes han tomado el tiempo también para estar en la anterior mesa, que fue la inauguración, agradeciendo a las autoridades de nuestra universidad, tanto el doctor Castañeda como nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, por darnos esta oportunidad de hacer un ciclo de conferencias en reconocimiento a esta distinción que me otorgaron el año pasado, que es una distinción para jóvenes académicos. Y especialmente la mesa de hoy, me da muchísimo gusto el poder decir que es parte de una mesa en donde yo creo que, de verdad, yo no pensé que tuviera el poder de convocar a tan distinguidas personas que se encuentran aquí. Y lo digo de todo corazón. Primero a mi queridísimo amigo Carlos Reyes, a quien quiero, admiro, respeto muchísimo. ¿Sabes, Carlos? Tú lo sabes porque de verdad te lo he dicho en muchísimos foros. Pero también porque, no solamente por la gran amistad que nos ha unido y el gran, el gran cariño que él siempre ha tenido conmigo, un gran ser humano, yo siempre lo digo en todas las ponencias, un gran ser humano, pero adicionalmente tengo que reconocerle que él fue el primer ganador del premio en esta Facultad de Derecho. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. No, Porque es un premio para jóvenes, por eso lo digo. sigue siendo jovenazo. Entonces, el primer ganador del premio en nuestra facultad lo obtuvo el doctor Carlos Reyes y pasó un buen tiempo, y con eso me refiero más de una década, en que volviera a reconocerse el trabajo de los jóvenes académicos en nuestra facultad. No en general, porque el premio se lo ganaba la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales regularmente, que además es como nuestra, como ahí andamos como mano a mano con ellos. Y son fuertes, o sea, no es cualquier cosa el premio. Entonces, el hecho de que
hayamos tenido un espacio tan grande sin tener a un premiado o premiada, la verdad es que implicó un esfuerzo también, un reconocimiento interno de las labores que se tenían que realizar. Y bueno, pues abriendo la brecha, Carlos, bueno, pues fue el primero que lo obtuvo. Seguido de eso, quiero hacerle reconocimiento a mi querida amiga, la doctora María de Jesús Medina Arellano. Probablemente algunas o algunos de ustedes ya la conozcan. Es una gran investigadora, muy reconocida, una gran amiga, muy querida por la comunidad, de un gran corazón, de verdad que lo digo con muchísimo cariño, y también acreedora al premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, pero en el área de investigación, ¿cierto? Entonces, la segunda premiada de esta mesa, también con un premio, un reconocimiento muy importante, nosotros lo obtuvimos en el área de la docencia, Marichuy en el área de la investigación, imagínense, ¿no? Qué impresionante. De verdad que sí, exactamente, que vamos de la mano y estoy muy agradecida, Marichuy, porque hayas tenido el tiempo de venir a honrarme con tu presencia, a honrarnos a todas y todos nosotros desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas para justamente hablar acerca de este tema, que es uno de los temas o de mis líneas de investigación, pero que cada uno de ustedes la abordará desde su propio conocimiento. Y de verdad estoy muy agradecida por esa distinción. Un honor. Y aprovecho para también mencionar a mi querida amiga Julieta Morales, quien seguramente ustedes la conocen porque es profesora de esta Facultad de Derecho. Julieta, es que de verdad tu currículum es muy grande. En derechos humanos, Julieta es un gran referente no solamente de nuestra facultad, sino también de dirigir instituciones de investigación a nivel nacional que en realidad pues han alcanzado niveles bastante importantes. Yo quiero decir que Julieta es digamos, como antes de que yo obtuviera este premio, Julieta lo obtuvo con todo el merecimiento que evidentemente ella tiene, y en ese sentido fue la primera mujer en recibir el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Y ahí puedo decir, Julieta, ¿no?, que justamente también abriendo brecha para las mujeres, muy reconocido de verdad todo tu trabajo, que a mí me inspira y que seguramente inspira no solamente a tus alumnos y alumnas, sino a todos y todas las que se encuentran también en este auditorio. Entonces, ahí tenemos ¿cuántos llevo? Tres premios. En la facultad solamente ha habido 4. Uno, el del doctor Carlos Reyes. El segundo, que pasaron más de una década para que se entregara, que no se encuentra el día de hoy, pero que estará el día de mañana en otra mesa, el doctor Rodrigo Brito. La doctora Julieta, que está aquí a mi lado, y su servidora el año pasado. 4 premios ha tenido la Facultad de Derecho. Y yo me siento honradísima, agregando evidentemente el premio de mi querida amiga Marichuy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy honrada de estar en una mesa de verdad de primerísimo nivel, en donde no voy a llevar mucho más tiempo porque quiero que los escuchen, ¿no?, para escuchar a los premios. Pero no quiero dejar de mencionar a quien también se encuentra en esta mesa, que yo de verdad agradezco de una forma muy profunda e infinita, no solamente por su profesionalismo, por su seriedad, por la calidad de profesora que es, por el referente que ha sido para muchas de nosotras y de ustedes, de nosotros, a la maestra Irma Griselda Muchategui Requena, quien seguramente no hay forma de que alguien no haya escuchado su nombre. Que en algún momento alguien de nosotros, de nosotros como académicos, que no le reconozcamos, doctora, ¿no?, las aportaciones que ha hecho para nuestra facultad. Maestra, querida maestra. Pero también estoy segura que de sus alumnos, porque lo he escuchado, ¿no?, del reconocimiento de esa calidad y esa garantía académica que usted siempre tiene.
quiero decir no solamente que le reconozco por esa bondad que ella tiene en el ámbito académico, sino porque adicionalmente podría decirlo algo así como que es que es la maestra de maestros y maestras. Y adicionalmente yo tengo un profundo agradecimiento con ella y lo tengo que reconocer aquí, querida maestra. No fue mi maestra, pero la reconozco, de verdad, dentro del ámbito de sus líneas de investigación, es un referente. Pero yo la tengo que reconocer adicionalmente y agradecerle muy profundamente porque la doctora fue parte del jurado que calificó los premios. Y puedo decir que de verdad ha sido parte de mi proceso. Se lo agradezco muchísimo, infinitamente, ese esfuerzo de reconocimiento de los demás académicos y académicas que estamos en esta Facultad de Derecho. Y ser jurado implica, ¿no?, calificar tal vez los perfiles más selectos de nuestra universidad. Y eso implica también el reconocimiento que le da no solamente la Facultad de Derecho, sino nuestra universidad, de tener esa calidad, de poder evaluar lo mejor que nuestra universidad puede producir. Y en ese sentido, de verdad, me siento muy agradecida con usted, doctora, por su siempre muy, muy profundo compromiso yo creo que no solamente con la universidad, sino también con la calidad que tenemos todos los universitarios. No omito el saludar y agradecer también por todo lo que ha hecho internamente para que esto se dé a mi querida amiga Yuriria, la licenciada Yuriria Domínguez. Muchísimas gracias, Yuri, por estar aquí presente y también por toda la organización que también se implica la realización de algo así. Bueno, no voy a llevarme más tiempo. De nuevo, muchas gracias a todas, a todos, queridas compañeras, compañeros. Y le devuelvo la palabra a la moderadora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Abril, así como a todas y todos quienes conforman esta mesa. Como ya escucharon, esta es la primera mesa del ciclo de conferencias Derecho, Poder y Justicia. Esta mesa lleva por título Los derechos como límites al poder. Es así que, para no llevarnos más tiempo, vamos a ceder el uso de la voz al doctor Carlos Reyes Díaz. No sin antes permitirme leer de manera breve y rápida algunos datos de su semblanza curricular para todas y todos ustedes quienes nos estén escuchando. El doctor Carlos Reyes Díaz es doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus líneas de investigación radican en temas comerciales e inversión, arbitraje internacional, así como Derecho Internacional. Fue coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM del 2014 al 2020. Cuenta con 23 años de experiencia docente de materias del área de Derecho Económico Internacional. Ha impartido clases tanto en licenciatura como en posgrado de la Facultad de Derecho, en el posgrado de Derecho de la FES Zacatlán y en el posgrado de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todas en la UNAM. Como ya se dijo, recibió el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Ciencias Sociales en el año 2007. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecán y en 2020 fue propuesto para integrar la lista de panelistas del TEMEC del capítulo de Remedios Comerciales. Es árbitro independiente de la Corte de Londres y de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. Asimismo, es autor de varias publicaciones en materia de Derecho Económico Internacional. Y sin más, le cedo el uso de la voz, doctor. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero pedirle primero a Yuriria, agradecerle la moderación y pedirle que me reste los agradecimientos de mi participación en el tiempo, porque se me van a acabar. Quiero comenzar saludando a mis amigas y colegas en la mesa. Por supuesto, decir, Abril, que estoy yo muy emocionado desde que me enteré de que eras la recipiendaria del premio, del reconocimiento de distinción Universidad Nacional 2025 en docencia.
pues me llenó de alegría porque pues Abril ha sido, ya se ha dicho aquí con toda la lectura de su currículum, pues no solamente una extraordinaria académica de la Facultad de Derecho, sino además, y en eso que generalmente no se dice en los currículums, ha sido una extraordinaria amiga y colega, compañera mía de muchas batallas aquí en la universidad. Y pues tu reconocimiento pues es mi reconocimiento también. Me siento sumamente conmovido desde que te lo otorgaron con todo el merecimiento del mundo. Pero sí, desde luego, celebro especialmente la calidad humana y siempre tus mensajes para conmigo son mucho más generosos de lo que merezco. Saludo, por supuesto, también y me complace compartir la mesa con premios como el de Julieta, como el de Marichuy, que además pues también son muy buenas amigas mías desde hace muchos años. Y por supuesto también gracias, Yuridia. Saludo y además dejé al final a mi querida maestra Griselda Muchategui, porque además tengo que decir, maestra, le tengo un gran cariño desde hace muchísimos años aquí en la facultad. Siempre las mejores opiniones son para la maestra Muchategui, y me ha tocado constatar en muchas ocasiones pues la calidad humana también. Celebro muchísimo aquí compartir la mesa con usted y pues gracias especialmente también a la directora por haberme convocado también a este evento, y a todos ustedes también por estar aquí el día de hoy con música de fondo y todo, para comentar algunas cosas en relación a lo que se planteó aquí de esta mesa. Es algo sobre el derecho como límites al poder, y la verdad es que estamos viviendo en una época en donde hablar de este tema pues se tiene que convertir en una tarea cotidiana de los estudios de la Facultad de Derecho. Durante mucho tiempo pensamos que el autoritarismo llegaba a los países con rupturas visibles, con golpes de Estado, con suspensión de constituciones, con clausura de tribunales. Y lo cierto es que hoy, en cambio, el poder autocrático ha aprendido algo más sofisticado. No necesita destruir al derecho, le basta solamente con reconfigurarlo desde dentro. Este es, me parece, el problema central de nuestro tiempo y una tarea cotidiana de nuestra facultad, de nuestra universidad. Ya no estamos ante una tensión clásica entre el poder y el derecho, sino ante un fenómeno mucho más complejo, el poder que utiliza al derecho para vaciar sus propios límites. Los datos globales confirman. Recientemente el informe BDEM de 2026 de la Universidad de Gothenburg muestra que alrededor del 74% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos y que los niveles de democracia han retrocedido a parámetros de finales de los años 70 del siglo pasado. Esto no es un accidente histórico, es una transformación estructural de la forma en que el poder se relaciona con el derecho. El derecho ha dejado de ser únicamente un límite al poder, se ha convertido en su principal campo de disputa. El autócrata contemporáneo no necesita necesariamente derogar la Constitución, la reforma, la interpreta, la rediseña para servir a sus propios intereses. Y esto no debería de sorprendernos. En realidad, como advirtió Martí Koskiniemi, el derecho es un lenguaje profesional de argumentación capaz de justificar casi cualquier posición. Así lo hizo Carl Schmitt con el nazismo. Lo inquietante hoy no es la plasticidad que siempre ha existido, sino su instrumentalización sistemática y en muchos momentos cínica por el poder. El problema jurídico ya no es únicamente si existe una norma. La pregunta es más exigente: si esa norma sigue funcionando como límite del poder o si ha sido capturada como instrumento. Una constitución debe permanecer intacta en el papel y sin embargo puede permanecer intacta en el poder y sin embargo dejar de limitar efectivamente al poder para convertirse en su instrumento de control. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, es algo que hemos perdido recientemente, es una tecnología institucional de contención del poder.
Aquí conviene ser intelectualmente honestos. El derecho nunca ha sido completamente neutral, ¿es verdad? Como lo sostuvo en su momento Duncan Kennedy, el razonamiento jurídico no necesariamente constriñe a las decisiones, sino que puede ser el medio a través del cual se expresan conflictos ideológicos. Si esto es cierto y la práctica lo confirma, entonces la independencia judicial adquiere un significado distinto. No es una garantía estética del sistema, sino la única forma de evitar que el derecho sea monopolizado por el poder. Recientemente, el World Justice Project documentó que 68% de los países ha retrocedido en el Estado de Derecho, particularmente en los límites al poder gubernamental. México ocupa actualmente el lugar 141 de 143 países. México forma parte de esta tendencia. La consecuencia es clara: cuando el juez deja de ser independiente, el derecho deja de operar como control y comienza a operar como extensión del poder. Dicho sin rodeos, quitar independencia al juez no disciplinó a una élite, como se ha intentado justificar con la reforma judicial y la reforma a la ley de amparo, sino que dejó sin seguro al ciudadano. La erosión del derecho y la reducción del espacio cívico son procesos inseparables. El mismo informe del World Justice Project señala caídas generalizadas en las restricciones al poder gubernamental. México ocupa el 108 de 143. La ausencia de corrupción, México ocupa el 134. Derechos fundamentales, ocupamos el lugar 95. En orden y seguridad, ocupamos el 132. En cumplimiento de normas, ocupamos el lugar 113. En justicia civil, el 134. Y en justicia penal, 135. Esto no es un problema político, el problema es jurídico. Como lo explicó Jürgen Habermas, a quien recién perdimos como humanidad, creo yo, la legitimidad del derecho depende de procesos discursivos abiertos. El debate sobre temas relevantes se nos ha quitado de las manos. Todas las decisiones se toman actualmente desde la cúpula y acaso se maquillan con aparentes consultas ciudadanas. Cuando el espacio político se reduce, no solo se limita la crítica, se erosiona la fuente misma de legitimidad del derecho. Un tribunal puede existir formalmente, pero sin una sociedad capaz de activarlo, cuestionarlo y vigilarlo, su función como límite se diluye. En términos simples, cuando el poder reduce el espacio cívico, empieza a litigar sin contradicción. El ejemplo de México, por desgracia, no es una anomalía. Es una manifestación local de una tendencia global. Las reformas recientes, la judicial del 2024 y la reforma a la ley de amparo en el 2025, forman parte de un proceso de reconfiguración institucional más amplio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido riesgos relevantes en materia de independencia judicial y acceso a la justicia. La misión de observación electoral de la OEA ha señalado que el rediseño del sistema judicial implica una transformación estructural sin precedentes recientes. Y además ha dicho que no es un ejemplo que debamos replicar. El punto no es adoptar posiciones simplistas a favor o en contra. El punto es más técnico. Cuando el rediseño institucional afecta la autonomía de quienes deben controlar el poder, el derecho comienza a perder su función de límite. Y ese fenómeno no es exclusivo de México, por desgracia. Es parte de una tendencia global en la que el poder busca legitimarse mediante el propio derecho que reconfigura. Ejemplos de ello han sido la Hungría de Víctor Orbán, la Turquía de Erdogan, la Venezuela de Chávez y Maduro, la Cuba de los Castro y ahora de Díaz-Canel, o los Estados Unidos de Trump, entre muchos otros. La erosión institucional es rápida, su reconstrucción es lenta. El caso de Polonia lo ilustra con claridad. La Comisión Europea reconoció entonces avances en la reversión de reformas que afectaron la independencia judicial, pero también señala que la confianza institucional sigue siendo baja. La lección es incómoda. Desmontar contrapesos toma meses, reconstruirlos toma años. El derecho puede ser erosionado con rapidez, pero su legitimidad no se restituye con la misma facilidad. Permítanme cerrar con una síntesis. El derecho sigue siendo el límite más sofisticado frente al poder autocrático.
Es la única herramienta que tenemos a nuestra disposición para poder controlar el poder todavía. Pero solo bajo ciertas condiciones: independencia judicial, contrapesos efectivos, espacio cívico abierto y rendición de cuentas. Sin ellas, el derecho no desaparece, permanece, pero cambia de función y deja de ser freno y contrapeso. Aquí es donde la intuición de Ronald Dworkin resulta decisiva. Los derechos son trumps frente al poder político, pero esos trumps solo existen si hay instituciones capaces de hacerlos valer. Si esas instituciones se debilitan, los derechos no desaparecen formalmente, pierden eficacia frente al poder. Ese es el riesgo de nuestro tiempo. No la ausencia de derecho, sino su transformación en lenguaje técnico de la concentración del poder. Lo que está en juego no es únicamente el diseño institucional de un país, es algo más profundo. Si el derecho seguirá siendo capaz de decirle al poder hasta aquí, o si terminará justificando por qué no debe hacerlo. Concluyo con una última reflexión. Creo yo que las sociedades rara vez pierden primero sus constituciones. Pierden primero la capacidad institucional de hacerlas valer. Y ese es el riesgo que estamos enfrentando en este momento como sociedad, y es una de las tareas fundamentales que se tienen que hacer desde la Facultad de Derecho, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco su atención y agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Carlos por su participación y por destacarnos temas tan importantes acerca de cómo el derecho se está usando como un instrumento de poder en un contexto global, como bien señala él, y que a partir de ello es un tema hacia el cual debemos de voltear las miradas de forma local y también desde una mirada universitaria. Con eso le cedemos el uso de la voz a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Nada más, brevemente voy a leer algunos datos de su semblanza. La doctora María de Jesús Medina Arellano es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester, investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 2015. Sus líneas de investigación son bioética y derechos humanos, derecho médico, ética y justicia en salud pública y regulación de nuevas biotecnologías, particularmente las genéticas y sobre células troncales. En el año 2008 fue distinguida con la medalla al mérito académico Alfonso Caso de la UNAM. En el mes de marzo del 2019 fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM. En el mes de noviembre del 2020 le fue otorgado, como ya se mencionó, el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas. En el año 2024, la Universidad Autónoma de Nayarit le otorgó el reconocimiento a Mujer Líder en Vinculación en el marco de la celebración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Desde enero del 2020 es coordinadora de la Red Iberoamericana de la Ibero-American Network International Association for Bioethics. Y de manera breve, esos son algunos datos de la doctora María de Jesús Medina Arellano, a quien ahora le cedemos el uso de la voz para escuchar su participación. Muchas gracias, doctora. Gracias Yuriria. Antes de comenzar, quiero reconocer el trabajo que hace en coordinación con la doctora Abril Uscanga. Le digo, no para, Yuriria siempre es tan cálida en la manera en que nos convoca a través de la doctora Abril y hace un equipo maravilloso, ¿no? Ahí se ve la fuerza sorora y la verdad también mi gratitud. Y también reconocimiento de la primera que aplaudió fue mi querida amiga Abril Uscanga. Y así es la relación que tenemos entre nosotras. Siempre tratamos de echarnos porras, de impulsarnos y no como desde la porra vacía, ¿no? Sino del contenido que da al trabajo que hace en esta Facultad de Derecho y la vinculación que hace con otras colegas en el área también de la investigación que siempre nos está jalando para que sea precisamente este logro, un logro tuyo, pero también donde integras a la comunidad universitaria. Y esto es muy importante por lo que acaba de decir nuestro queridísimo doctor Carlos Humberto Reyes, porque pues el poder también desde la universidad, ¿no? Cómo hacemos frente y cómo como comunidad nos unimos para pues hacer estos límites al poder y al poder en cualquier manifestación, ¿no? Desde la universidad
hasta lo local y lo global. Entonces, así que me siento muy, muy agradecida, muy honrada por compartir esta mesa con la maestra Julieta, la maestra Emma Griselda y todos ustedes quienes nos acompañan hoy en nuestra queridísima Facultad de Derecho. Yo quiero decirles que, pues, a ver, el doctor Carlos a lo mejor no lo vas a aceptar, pero es causa de la causa del bien causado, ¿no? Es muy bonito decirlo porque yo llegué aquí hace casi 2 décadas ya, gracias a dar clases aquí a esta facultad, gracias al doctor Fernando Serrano, a la confianza que depositaron en jóvenes para precisamente comenzar sus vidas académicas como docentes, y el maestro Carlos Humberto, el doctor Hugo Carrasco también y este momento es propicio para mí para decir también que me siento muy conmovida porque cuando dice que el premio pues de abril también es reconocimiento para él, creo que todas un poco llevamos eso, porque somos parte pues de una generación que ha sido precisamente, ha visto florecer sus carreras gracias a la confianza que nos han depositado y pues no les vamos a defraudar, ¿no? Así seguiremos. Entonces, dicho esto, pues voy a comenzar también agradeciendo a la directora, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien ha también sido de verdad una excelente, maravillosa persona para abrirnos y empujar los caminos desde la docencia y la investigación. Entonces también, dicho esto, quiero hacer una confesión y la verdad pues es un privilegio disfrazado de anécdota. Cuando me llegó la invitación para participar en este ciclo de conferencias en homenaje precisamente a las premiadas con el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, dice así, yo le pongo académicas, pero creo que es de verdad muy importante que se hagan estos espacios, no se habían hecho antes, y cuando leí el nombre de los derechos como límites al poder pensé, bueno, esa no es solamente una frase de una mesa, es el núcleo vertebral de más de 2 décadas de trayectoria del trabajo de la doctora Abril Uscanga Barradas. Y participar precisamente en este espacio es para mí tener la oportunidad de poner en diálogo nuestras trayectorias que viniendo de flancos disciplinares distintos, pues comparten una misma convicción y siempre se han unido. Que los derechos humanos precisamente no son concesiones al poder, sino que lo delimitan, lo obligan y cuando es necesario, pues lo detienen. Y creo que, pues como tengo hoy el compromiso, el honor, la gratitud y una deuda doble, ¿no? Con la institución que nos reconoce y contigo, Abril, con la académica cuya obra nos permite ampliar e incluso radicalizar mi propio programa de investigación. Y lo diré sin rodeos. En tu obra nos has enseñado que pues la bioética no solamente podía darme cosas que el derecho también integra, sino comparten territorios. Y desde la pregunta perturbadora que haces, ¿qué pasa cuando el poder se degenera dentro de las formas democráticas? Y ahí es cuando haces el diagnóstico en tu obra Deficiencias en la democracia liberal contemporánea en 2016 y en Resistencia como forma de restauración, conservación del orden democrático constitucional en 2020. Y pues no es abstracto lo que señalas. Las democracias contemporáneas pueden erosionarse no a través de golpes de Estado clásicos, sino a través de sus mismos mecanismos, de las elecciones que imponen, de las reformas electorales que se imponen, de estas mayorías que se quieren imponer también, y pues de reformas institucionales que vacían los contrapesos, como lo acaba de señalar también el doctor Reyes. Entonces, como tú misma argumentas, en algunas democracias actuales la participación política sigue sin ser igualitaria. Y hoy mismo vemos precisamente el riesgo que se está poniendo también a los criterios de paridad de género en las reformas presentadas recientemente. Y así, pues la concentración del poder genera desconfianza y se erosiona más el Estado de Derecho. Y esta observación ya la doctora Uscanga la formulaba desde el 2016, desde la filosofía del derecho y desde la teoría democrática y desde las teorías críticas del derecho que resuenan fuerte con mi campo y con mi cuerpo, porque hablamos de territorios de poder en la bioética y el cuerpo, y es ahí donde se juntan nuestras líneas. Particularmente en recientes años desde la bioética feminista latinoamericana que hemos procurado construir desde el seminario, grupo de trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con la doctora Pauline Capdevielle en este proyecto PAPID, que precisamente llevamos
décadas observando algo análogo, pero en el ámbito de la salud, ¿no? El poder biomédico, el poder tecnológico y el poder religioso sobre los cuerpos, y particularmente sobre los cuerpos de las mujeres, que se ejercen de manera legítima a través de las leyes, de los protocolos, de los comités, de los consensos, para así vulnerar los derechos humanos de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Entonces ahí pues retomo lo que tú señalabas, ¿no? Los derechos se erosionan no solo cuando el Estado mandata a sus ejércitos, también cuando un médico toma decisiones sobre el cuerpo de una mujer sin su consentimiento, cuando una legislatura criminaliza una decisión reproductiva, cuando criminaliza nuestra vida y la muerte digna, cuando un algoritmo determina quién recibe un tratamiento intensivo y quién no. Y ahí pues es la obra de la doctora Uscanga la que me ha dado precisamente esta libertad de atravesar la agenda de investigación con la de docencia también. Los poderes que aún faltan por limitar. Y ya ahí pues ni Ferrajoli, ni Kelsen, ni Hart en sus versiones más tempranas contemplaron con suficiente nitidez el poder que se ejerce sobre los cuerpos. Entonces nuestra investigación, que particularmente cruzó por primera vez lo que a veces se dice indecible, tras la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 que declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, es que la doctora Abril Uscanga me invita a colaborar con ella en un libro precisamente que coordinó sobre las aportaciones de las mujeres a la filosofía del derecho. Y es ahí cuando precisamente incorpora las reflexiones de tu servidora y la doctora Capdeviel, donde llamamos a la autonomía reproductiva una obligación positiva del Estado para garantizar que el acceso a servicios de salud reproductiva no sea obstaculizado por ninguna mayoría parlamentaria. Entonces, en este libro coordinado desarrollamos esos argumentos y también se encuentran la doctora Julieta Morales en este libro y otras colegas de aquí de la facultad. Y lo decía cuando presentamos ese libro, recuerdo el año pasado, creo que por estas fechas que lo presentamos, también este libro cuando ella logra juntar, acomodar y que dialoguen entre sí distintas académicas con agenda en materia de derechos humanos, de bioética y de otras áreas del conocimiento, también demuestra un poder muy importante de convocatoria y también de liderazgo científico, no solamente de docencia. Entonces, desde el año pasado ya venía reconociendo este trabajo que es titánico y somos voces diversas y a veces estamos desde distintos puntos epistemológicos, pero coincidimos en agenda en común, que es la agenda que nos lleve pues a igualdades sustantivas para mejorar los ambientes democráticos, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, lo que a mí siempre me ha interesado en este activismo desde la academia y la colaboración activista que tenemos como académicas es la importancia que también damos a la sociedad civil organizada, porque ahí también invitaste a mujeres académicas de la sociedad civil organizada y hay que decirlo, hoy en día también el poder del Estado quiere erosionar a las asociaciones civiles que han precisamente mostrado esta colaboración cercana con la academia para señalar las áreas de oportunidad, los puntos críticos, incluso algunas veces subsanar las omisiones del Estado en cuestión de dotar de derechos a las personas que más lo necesitan en nuestro país. Entonces, quiero decirlo que esto lo has hecho tú y en particular nosotros en cuanto a justicia reproductiva, porque no se construye nada más desde el territorio académico. También tenemos que salir a las calles, también tenemos que colaborar con las mujeres, las personas gestantes, los hombres aliados y acompañarnos jurídicamente para que precisamente poner límites al poder desde la sociedad civil y no dejar que se erosione, ¿no? ¿Cuánto llevo de, por favor, córtenme? Ok. Y en este sentido, pues también hablemos de otra línea que nos une, más adelante espero que hagamos más, pero es en cuestión de neuroderechos, regulación de la inteligencia artificial en salud, los límites éticos a la investigación científica, la genómica. Todas estas son fronteras de trabajo que en nuestra investigación en la docencia son versiones
contemporáneas de la misma pregunta que estructura la obra de la doctora Brilus Kanga. ¿Hasta dónde puede llegar el poder sin que los derechos los detengan? Y la respuesta, como les acabo de decir, no puede ser teórica, sino que tiene que ser normativa, institucional, desde nuestra universidad. Así, cuando los mecanismos del poder fallen, debe de existir, como tú misma argumentas, la posibilidad legítima de resistencia desde la universidad. Y eso creo que es un broche de oro para tu trabajo en derechos en límites al poder. Permítanme cerrar, voy a dar más minutos, a lo mejor tenemos más, pero voy a cerrar con una reflexión que excede lo académico, aunque lo fundo en una convicción que creo que ambas compartimos. Participar en un ciclo que lleva el nombre de una mujer joven, investigadora, docente, organizado para hacer visible su trayectoria en una institución donde el reconocimiento para las jóvenes investigadoras y docentes reconoce el trabajo de quienes todavía estamos construyendo. Es un acto que tiene una dimensión política y que a veces pasamos por alto, pero es muy importante. No estamos simplemente cumpliendo con un protocolo institucional. Estamos construyendo juntas, estamos haciendo un registro histórico de que las mujeres estamos pensando, estamos publicando, estamos enseñando y estamos transformando el derecho desde adentro. Y eso es muy importante. Y yo recuerdo hace poquito lo que significó recibir este premio. No es una distinción personal y creo que todas las que estamos en esta mesa lo compartimos, ¿no? Aunque se agradece profundamente que pongan nuestros nombres, pero sí señalan una agenda de investigación y docencia y a veces agendas que las personas consideran periféricas, como es el género, los derechos, los límites, pero son reconocidas. Tu agenda de investigación es reconocida en este momento como legítima y urgente para el quehacer jurídico universitario. Entonces, verte hoy, doctora Brilus Kanga Barradas, recibir este premio por tu trayectoria que incluye la perspectiva feminista desde la filosofía del derecho, me parece señal de que la agenda avanza. Estos aspectos académicos, ciclos, espacios de investigación y publicaciones colectivas son los instrumentos de tu proyecto mucho más amplio, el de hacer visible que hay generaciones de mujeres investigadoras y docentes con agendas comunes que trabajan en los límites entre el derecho, la justicia, la salud y la acción colectiva y que desde esos límites producen conocimiento capaz de cerrar cualquier brecha de desigualdad que el poder, cuando opera sin vínculos, inevitablemente genera. Cuando tú te vinculas, cuando nos vinculamos, cuando todos nos vinculamos, creo que vamos cerrando brechas. Cuando las jóvenes académicas y estudiantes que están hoy aquí en este auditorio vean que una cátedra, un premio puede llevar su nombre, esperemos que se vean reflejadas en eso. Que algún día una mesa puede articularse en torno a su obra de investigación, docencia, que hacer desde la sociedad civil organizada, desde la abogacía, desde donde se encuentren, y que la teoría de igualdad sustantiva, de límites al poder en el derecho no es un apéndice, sino un eje central del análisis jurídico contemporáneo. Algo que cambia en lo que imaginan que es posible para ustedes, para ellas, para nosotras, para las que vienen. Es, si me permiten, la imagen, la esfera de lo indecible aplicada no solo al poder político, sino a los límites que lo que una académica y docente puede llegar a hacer y construir en esta universidad. Muchísimas felicidades por todo lo construido, doctora Brilus Kanga. Felicidades otra vez. Muchísimas gracias a la doctora María de Jesús por sus palabras y sobre su reflexión que nos lleva a pensar en el poder, cómo se inmiscuye, digamos de alguna manera, en los microterritorios como el cuerpo. Así vemos como una comparación entre a una escala macro con la primera participación, pero ahora podemos compararlo a una escala más pequeña y que nos afecta directamente a todas. De esta manera le cedemos el uso de la voz a la doctora Julieta Morales Sánchez, no sin antes leer también de manera breve algunos datos de su semblanza curricular. La doctora Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de esta universidad, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha,
Ha escrito y coordinado 23 libros, más de 100 artículos y capítulos de libros e impartido más de 200 conferencias nacionales e internacionales en países como España, Brasil y Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público, en donde ha desempeñado diversos cargos a nivel federal en los ámbitos legislativo, ejecutivo y autónomo. Durante 5 años fue directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es profesora de carrera titular B definitiva de tiempo completo de esta facultad. Es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y en el año 2023 obtuvo el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, igualmente en el área de docencia en Ciencias Sociales. Sin más, le cedemos el uso de la voz, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yuridia. Buenos días todavía a todas, todos, todes. Es un honor para mí estar en esta mesa. Agradezco en primera instancia la amable invitación de nuestra querida directora, doctora Sonia Venegas Álvarez, que nos da el honor de estar reunidos todos aquí en torno a una extraordinaria académica de nuestra facultad, la doctora Abriluz Canga Barradas. Saludo la iniciativa del señor rector de instaurar la posibilidad de reconocer trayectorias de vida, trayectorias académicas, pero son trayectorias de vida, de quienes han sido distinguidos con tanto el Premio Universidad Nacional como, en este caso, el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Hay que decir también que, como ya mencionaba mi querida amiga, la doctora Abriluz Canga, estamos en esta mesa, sobre todo en la historia de la facultad, las, digamos, 3 de 4 personas que han recibido para efectos de la facultad el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En 2007 el doctor Carlos Humberto, pero en la época reciente, y creo que eso es lo que vale la pena señalar, en el año 2020 el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, que es hoy nuestro jefe de la División de Estudios de Posgrado, la doctora Abril Uscanga, justamente en el año 2025, y a quien hoy celebramos, festejamos y conmemoramos, y su servidor en el año 2023. Es decir, que en la época reciente esta facultad tiene 3 redunjas, 3 personas distinguidas con el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Y de esas 3 personas, 2 somos mujeres. Y creo que eso vale la pena resaltarlo además. Las 3 hemos sido CIJAS, es decir, hemos formado parte de su programa de incorporación de jóvenes académicos, que creo que para efectos de la facultad nos ha funcionado de manera extraordinaria. Además tenemos otros, por supuesto, destacadísimos colegas CIJAS, y además creo que también que es importante mencionar la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, aunque son premios dados para la docencia en ciencias sociales. Recordar esta interlocución, esta vinculación ineludible entre docencia e investigación, y quienes estamos en docencia también hacemos investigación, y quienes están en investigación también hacen docencia. Entonces, bueno, esta distinción, digamos, de lo que implica. Ya lo decía la doctora, voy a decir Marichuy, perdón, voy a decir la doctora Marichuy, que es importante pensar que quienes están ahí hoy van a estar aquí mañana, y que la vida académica es una carrera de relevos, y que justamente piensen en eso. Nosotros estábamos ahí, hoy estamos acá, pero las generaciones y el relevo generacional se va produciendo. Quiero mencionar algo más, que no todas las facultades tienen el privilegio de decir que tienen a 3 redunjas. Y eso sí lo tiene la Facultad de Derecho en los últimos 5 años, digámoslo así. Así que, quiero agregar algo más, que hoy nos toca distinguir a la doctora Abriluz Canga Barradas. Pero si algo puedo presumir, es que es mi amiga. Así que, y vamos a entrar ahora sí a derechos humanos como límites al poder después de los 5 minutos de preludio. A ver, la historia de la humanidad es la historia de la lucha por limitar al poder. En sus distintas vertientes, en las distintas épocas. Si piensan desde el cilindro de Ciro y luego pasamos por la Carta Magna, que yo no creo que habían derechos humanos ahí, pero bueno, los foros españoles, y si llegamos luego a 1776 con la Declaración de Virginia y a 1789 con la Declaración Patriarcal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entonces, pensando en el surgimiento de los derechos humanos en su concepción actual, si la ubicamos en esta época, 1789, pues resulta que los propios derechos
derechos no eran universales, como bien decimos, y es el origen de esta teoría que ha predominado en los derechos humanos, que es burguesa, que es occidental, que es patriarcal y que estamos en un proceso de deconstruir y actualizar. Pero cada una de esas etapas han implicado la búsqueda por ir limitando al poder, ese poder absoluto que podía acabar y exterminar a población impunemente, que podía borrarte del mapa, ese poder absoluto que vimos manifestado en Tlatelolco, o en el Halconazo, o en historias y episodios de historias en este país, y en muchos otros en la humanidad en general. Entonces, hemos visto cómo el poder absoluto es capaz de disponer de su población como quiere, sin resultados, sin consecuencias. Y entonces, justamente quiero recordar el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta que dice que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está establecida ni la división de poderes determinada, carece de constitución. Estos dos elementos básicos de cualquier constitución, pero que no basta tener derechos, como se decía, sino es necesario tener esas garantías, esos mecanismos para la defensa de derechos, para darle vida a los derechos y pasar del papel y la letra muerta a la realidad. Los derechos humanos en todas las etapas y frente a todos los partidos políticos son incómodos al poder. Son muy incómodos al poder y por eso están tan expuestos a tener retrocesos. Hay atentados de autoritarismo y de regresividad siempre en toda la historia de México, pero también de la humanidad. Y por eso tenemos que hacer una guardia permanente frente al terreno ganado a los derechos humanos. Dice la Corte Interamericana en el caso Hellman, yo luego digo, tal vez mal dicho, que los derechos humanos son antidemocráticos, pero lo que quiero decir con eso es que estoy mencionando el caso Hellman, en donde dice que los derechos humanos representan límites a la regla de las mayorías. O sea, lo susceptible de ser decidido por mayorías en instancias democráticas tiene como límite los derechos humanos. Y por lo tanto la dignidad humana no la someto a votación, no la puedo someter a referéndum ni a plebiscito, no hago un consenso para decir si están o no de acuerdo en reconocer X y tal derecho o negarlo. Y eso es la parte más importante de este punto. El gobierno democrático, a mí me encanta el concepto del artículo 3, ¿no? Siempre, de hecho, si hoy está aquí alguien que estuvo en mi aula, lo vimos, pero como el sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Pero si pensamos en democracia, claro, la democracia es el gobierno de mayorías, sí, con pleno respeto a las minorías. La historia ya nos ha enseñado qué pasa con estos gobiernos mayoritarios que no tienen ningún límite. Y nos ha enseñado la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi, el genocidio judío por los nazis, justamente nos ha enseñado qué pasa y cómo el derecho nacional puede legitimar atrocidades. Por eso es tan importante pensar en cómo vamos a limitar al poder. Derechos, decía, sin garantías son letra muerta. Y justamente en este esfuerzo de matar a los derechos es que debilitamos a garantías tanto orgánicas, instituciones, pensemos en las instituciones para la defensa de derechos humanos, y por el otro lado también tratamos de erosionar o menoscabar las garantías adjetivas, digamos, procedimentales, como pueden ser los juicios, particularmente el amparo y demás. Hoy enfrentamos un momento complejo para los derechos humanos. Particularmente en el aula, y creo que ustedes lo han visto, de pronto dices, ¿y para qué estudio control de convencionalidad? ¿Y para qué veo tratados? ¿Y para qué las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Y para qué derechos humanos y garantías? ¿Y por qué? Pues justamente es por esta lucha permanente que la humanidad ha dado por la defensa de la dignidad humana. Ahora, las instituciones tradicionales, tanto nacional como internacionalmente, están siendo cuestionadas. Sí, han sido restadas, digamos, o tienen menos, si la tenían, efectividad, pero están siendo sumamente cuestionadas como límites al poder. Tanto Naciones Unidas, como la misma OEA, como las mismas Cortes Internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el Juicio de Amparo, todas estas instituciones que habíamos labrado justamente están siendo cuestionadas. Y creo que por eso es necesario y urgente, y por eso celebro el premio de mi querida amiga, la doctora Abril Uscanga Barradas, porque nos invita a reflexionar cuál es el papel de las y los juristas hoy.
¿Para qué se están formando? ¿Cómo estamos formando en la facultad? ¿Y qué queremos? ¿En qué queremos que se desempeñen allá afuera? ¿Y qué queremos que logren? Porque luego parece que tenemos que regresar a lo que teníamos, y lo que teníamos tampoco era perfecto. Por supuesto que tenía muchísimas deficiencias, muchísimas. Lamentablemente no todas las reformas son progresivas o son de avanzada. ¿En dónde piensan trabajar? Yo antes preguntaba esto en las aulas y me decían, a ver, Suprema Corte de Justicia, ¿quién quiere ser ministro o ministra? ¡Todo el mundo! Hoy lo preguntas y no se levantan manos, ¿eh? Una sola. No sé si porque no se quieren ir a elección o a negociar con el poder para estar en el acordeón, pero justamente es qué tenemos que estar enseñando hoy en las aulas de derecho y qué perfil de personas abogadas necesitamos. Sin duda, personas con pensamiento crítico. Personas que puedan defender la dignidad de las personas, sobre todo de quienes están en especial situación de discriminación estructural y exclusión histórica. Pero tenemos un gran reto, porque tienen el reto de devolverle a México lo mucho que México les ha dado. Y ese quizás es el mayor reto que tenemos abogadas y abogados egresados de esta tan querida y distinguida Facultad de Derecho, que además acaba de obtener uno de los primeros lugares en los rankings. Entonces, simplemente reiterar mi felicitación, porque es un ejemplo a seguir, porque su trayectoria es un ejemplo para todas, para todos en esta comunidad, para que ustedes piensen que tienen en las aulas a 3 personas distinguidas por el Redunja, particularmente adscritos formalmente a la facultad. Carlos Humberto, no te me vayas a sentir. Son 4 de la facultad, pero bueno. Y en ese sentido, simplemente invitarlas e invitarlos a pensar que es posible, a seguir trayectorias, a que ustedes pueden, a que mañana aquí las y los esperamos, les esperamos, que esto es un relevo y que justamente estamos formando para que ustedes mañana estén aquí en estos espacios y ocupen estos grandes espacios de toma de decisiones, porque México, nuestro querido México, les necesita. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Julieta por sus palabras. Gracias. Y sobre todo por centrarnos la atención ahora en la importancia de alguna manera podemos verlo así, de pesos y contrapesos, del gobierno mayoritario, tomando en cuenta las voces de las minorías y sobre todo de cómo es que los derechos humanos siempre son un límite necesario para el poder. Y de esta manera le cedemos el uso de la voz a la última participante de esta mesa, la maestra Irma Griselda Muchategui Requena, de quien solamente voy a dar algunas notas, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con una maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado UEPET, y además fue defensora adjunta en la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta misma universidad. Muchísimas gracias, maestra. Le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que me halaga mucho estar aquí en este lugar con estas personas. Como habrán dado cuenta, yo soy la única que no tuvo el reconocimiento de jóvenes académicos. Probablemente cuando estudié con Justiniano no existía. Entonces, resulta que pues no tengo esa distinción, pero bueno, fíjense que a mí me halagó mucho que me hayan colocado dentro del jurado, porque fue difícil y fue la primera vez que yo estaba en eso con grandes profesores, dinosaurios, porque ya tenían colmillo largo para esto. Y qué casualidad que lo menciona la doctora Abril Uzcanga, querían que se fuera para ciencias políticas. Pero un maestro que estaba en el jurado, antropólogo, que me pareció un hombre súper brillante, otra profesora que no recuerdo de qué área, pero creo que era de ciencias, y yo luchamos mucho porque fuera la doctora Abril Uzcanga. Revisamos todos los expedientes, fue minucioso, fue latoso, fue pesado, fue cansado, pero fue muy interesante y definitivamente pues ganó la mejor. No porque yo como abogada haya hecho uso de argumentación jurídica, no, fue otra cosa, fue realmente lo objetivo, lo real, y fue un estupendo expediente el que teníamos de un currículum maravilloso. Entonces pues no podía ser de otra manera. Solo lamento y muchísimo que en el Premio Universidad Nacional no haya podido quedar el doctor Brito Melgarejo, porque yo hice hasta lo imposible, incluso esa sesión se pospuso
para que pudiéramos meditar. Yo no tenía nada que meditar, yo ya sabía que yo quería que fuera él, pero bueno, nos dijeron que para que meditáramos, yo creo que ellos eran los que tenían que meditar. Y pues no puedo dar datos concretos de lo que sucede ahí porque pues se supone que debe ser confidencial. Ya ahorita ya dije algunas cosas que quizá no debía decir, pero yo así soy, ni modo. Bueno, pues ya quedó aclarado ese punto y felicidades, doctora Brilus Kanga. Dio mucho trabajo, me costó mucho trabajo por parte de Derecho defenderla, porque sí querían que fuera para ciencias políticas. Afortunadamente no lo lograron. Pero bueno, como dijeron hace algunos tiempos, no pasarán. Bueno, a ver, rápidamente me voy a abocar ahora al tema. Yo quiero confesarles que cuando me asignaron el tema y me avisaron que estaba invitada para hablar de los derechos como límites al poder, me costó mucho trabajo entender qué se quería decir, porque primero vi los derechos, ¿cuáles? Dije, porque hay uno, el derecho, pero ¿a cuáles se refiere? Total, anduve preguntando y la licenciada Yuriria más o menos ya me orientó y me dijo, y dije, ya sé por dónde me voy a ir. Entonces, llegué a una la conclusión de que efectivamente el poder público hace lo que se le da la gana, aunque tengamos otro tipo de pretensiones o necesidades. Y llegué a una conclusión, y a mí me parece que esto podría ser ejemplificativo. Me di cuenta, por ejemplo, que estamos viviendo una época donde el feminismo le está ganando terreno a la igualdad y ahora la mayoría de los derechos están recayendo en mujeres y hay cosas que yo no admito o no acepto o no comparto, por lo menos. Entonces, qué bueno que estoy aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde puedo hablar y decir lo que yo quiera, porque tenemos esa libertad que de la cátedra se extiende a todo lo demás. Miren, yo creo que ahorita el poder público está políticamente queriendo quedar bien con algunos sectores y uno de los sectores vulnerables son las mujeres. Bueno, vulnerables hasta cierto punto, porque ahorita tienen más derechos que los hombres. Pero fíjense, por ejemplo, que yo me di cuenta de una cosa que me ha movido el tapete y claro, yo lo voy a manejar desde el punto de vista de mi área. Derecho penal, delitos, criminología. No me voy a meter en política ni en otro tipo de cosas. Un terreno en el que ha avanzado mucho esto del feminismo mal entendido es, por ejemplo, que ahora de un caso práctico se haga una ley. Cuando la ley tiene una característica muy importante y los que estamos aquí hemos o estudiado derecho o dado clases de derecho y debemos saber que, por ejemplo, el derecho tiene la característica y sobre todo la ley de la generalidad. La ley es general y es para todos, y ahora se está particularizando. Yo sé que ha habido violencia hacia las mujeres, pero hay recursos para ello, las denuncias penales, las medidas que se pueden tomar de restricción, etcétera. Y ahora sucede que si a una mujer le pasa algo, pues se crea cosas tan tontas y absurdas como estas. Me refiero a la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley Lesbi, la ley Monzón, la ley Malena, la ley Monse, la ley Jenny, la ley Sabina, la ley Alina y la ley Ácida, entre otras. Y quiero decirles, por ejemplo, que todo lo que dicen estas, que no son leyes, ya existen en el Código Penal Federal, local, en la Constitución y en otros ordenamientos. Entonces, ¿por qué hacer tanto ruido? Pues porque las redes sociales y la política se sienten bien de que la gente crea que lo que le pasó a Malena, que le lanzaron ácido a la cara, debe tipificarse. Ya está, por Dios. Si alguien desconoce que existe el tipo penal de lesiones, ¿por qué querer que se haga? Luego dijeron, bueno, que no se llame ley Malena, que se llame ley ácida, porque fue un ácido. Oigan, entonces así vamos a poner lesiones por arma de fuego, lesiones por un instrumento cortante, punzocortante o por agua cuando se sumerge a la persona para que se le ahogue. No, la ley es general, ya existe. Entonces, lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es en particularizar lo que debe ser general. Escuché hablar hace poco y me horrorizó a la titular de la Secretaría de la Mujer. Fíjense, ya la mujer tiene una secretaría, el hombre no. Bueno, pero no me voy a detener en eso, ni tiempo me da, y qué bueno, si no, no me van a volver a invitar aquí. Y estoy segura que eso va a suceder, pero tengo a mis alumnos que me escuchan, pobrecitos. Pero bueno, ni modo, ahí descarga uno todo lo que trae guardado. Fíjense que escuché a la titular de la Secretaría de la Mujer, y dijo que el reciente tipo penal de violencia vicaria, que no debe existir porque ya existe la violencia familiar, por Dios, que es general y absorbe todo esto, dijo que iba a proponer que los legisladores
los legisladores la cambiaran para que solo el hombre pudiera ser sujeto activo, la mujer no. Y dije, caray, pues yo en los casos que he visto en mi vida práctica, es más la mujer que comienza a los hijos a hablarle mal del marido. Era un desobligado, era esto, era malo, era alcohólico, etcétera. Los hombres yo creo que quedan tan traumados después de un divorcio que lo que menos quieren ya es hablar de la mujer, pero en realidad cuando oí a esta mujer lo que dije es, no es abogada. Y luego la busqué y creo que sí. Cuando a mí me preocupa que alguien diga barrabasadas, lo primero que hago es, no es abogado. Híjole, y me entero que sí. Luego digo, bueno, ojalá haya estudiado en una universidad, Patito. Me asusto cuando son egresados de aquí. Yo creo que eran las personas que no asistían a clases. Pero bueno, fuera de eso, yo estoy aterrorizada. La titular de la Secretaría de la Mujer no sabe dónde está parada, no conoce el derecho, no ha leído el Código Penal, ni el local, ni el federal. Y bueno, ya no digamos los otros 31 códigos restantes, porque tenemos 33. Somos un país de tan avanzada que tenemos uno para cada entidad federativa, cuando yo creo que lo ideal sería tener uno, porque los bienes jurídicos son únicos, la vida, la libertad sexual, etcétera. Pero bueno, esto un día lo platiqué en sala de profesores y entró inoportunamente un maestro que oyó algo de lo que yo estaba hablando y de repente dijo, yo tengo una propuesta. Y entonces ya volteé a verlo y vamos a oír la propuesta del maestro. Un maestro ya mayor, bueno, mayor que yo, mucho mayor que yo, y de repente dice, yo voy a proponer que haya un código penal por cada municipio. Dije, ya lo perdimos. Ya lo perdimos, o sea, no entendió. Y luego dije, yo, ¿qué materia dar? Iba a decir que agrario, pero eso sería despectivo. No vamos a dar los nombres, jamás, nunca, porque el señor no conoce el derecho, pero creo que debería de tener una noción de lo que estaba diciendo. Y dije, Oaxaca, que es el estado que más municipios tiene, no, ya me imagino, o mi precioso estado de Querétaro, un código penal para Tolimán, uno para Jalpan, uno para... No, la locura, y a diversificar. Bueno, concretamente, lo que está haciendo este feminismo, insisto, el mal encausado, el radical, es hacer que se crea que por cada caso que le ocurre a una mujer hay que crear una ley. No, no es cierto. Y además no son leyes, serían artículos, pero ya existen. O sea, esto habría que divulgarlo para que sepan. Pobrecitas mujeres que se creen lo que oyen por allí. Además, se están duplicando tipos penales. Ya existe homicidio, porque tiene que haber otros que protejan más a la mujer. Perdón, como el feminicidio. El feminicidio no es más que un homicidio agravado. Y además existe la figura del concurso de delitos. Y así alcanzaría más penalidad el sujeto activo. No se han dado cuenta de que el feminicidio tiene una pena de tal a tal y ya. Porque ya no puede haber más agravantes, porque ya no puede haber otros delitos, porque ya todo está reunido en un tipo penal. Habría que saber derecho penal para entender esto. Y bueno, por último, pues solamente me preocupa que a la criminología le importa más la prevención. Y estos tipos penales y estas disque leyes absurdas no están logrando la prevención, están simplemente duplicando, triplicando delitos y dando el favor a muchas mujeres de hacer cosas tan violentas como esta. El Código Penal para... Todavía el Distrito Federal, todavía no han legislado sobre la Ciudad de México, sigue siendo Código Penal para el DF, establece un delito súper atenuado que consiste en que cuando la mamá da a luz tiene 24 horas para poder matar a su hijo, si es que no le dio tiempo de abortar, entonces puede matarlo dentro de las 24 horas y es atenuado. Si lo hace junto con el marido, él se va 70 años por homicidio en razón del parentesco o relación, pero si es mujer, tiene una penalidad de 3 a 10. Entonces digo yo, eso será justicia. Y mi conclusión es que pues en vez de pensar en protocolos que parece que ahora están por encima de la ley y no deben ser, debería de haber un protocolo de perspectiva, no de género, perspectiva de justicia, creo yo. Y quiero cerrar con dos pensamientos que me gustan mucho. Siempre tomo prestados pensamientos ajenos. Uno es de León Tolstoy, que además es un escritor que me encanta, que dice, es más fácil hacer leyes que gobernar. Y la otra, que es de Montesquieu, que dice, las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Entiéndase en su amplio sentido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la maestra Muchetegui y nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora Abril por la oportunidad, a la doctora Julieta, a la maestra Irma, a la doctora Marichuy y al doctor Carlos, así como a